El objetivo de mi presentación será describir cuáles son las recomendaciones vigentes sobre el contenido de grasa de nuestra alimentación. Los estudios epidemiológicos han sido consistentes en identificar la magnitud de el tamaño de la epidemia de enfermedades crónicas que tenemos. Sin embargo, estas mismas fuentes de información deben ser suficientes para generar los indicadores para medir el impacto de la epidemia en nuestros sistemas de salud. Sin embargo, ninguno de ellos ofrece una integración de la magnitud del impacto que ofrece a nuestra sociedad. La Organización Mundial de la Salud, en conjunto con diversas instituciones académicas, generaron el concepto de la carga de enfermedad, que integra todos los indicadores relacionados a gasto y a calidad de vida. En la parte inferior de la lámina encuentran la página de internet donde encuentran toda la metodología y la información país por país relacionado a estos indicadores. En la lámina les muestro la información propia de México. Los cuadros que están marcados en azul son áreas en el cual existe un crecimiento moderado de la carga de la enfermedad. Las áreas en verde son los que están disminuyendo y las áreas en rojo son las que están creciendo de manera significativa en las últimas encuestas. Como pueden observar, diabetes y enfermedad coronaria, marcada como IHD, son las que representan la mayor carga de enfermedad. Y sin duda, los hábitos de alimentación son los que, a final de cuentas, pueden ser la intervención que tenga una relación costo-eficacia. Por ello, las recomendaciones que debemos de transmitir tanto a las autoridades como a los usuarios deben ser muy claras y basadas en la mejor evidencia disponible. La forma tradicional de medir el consumo de alimentos, la composición de la dieta es a través de los macronutrientes, que como ustedes saben, los principales son proteínas, carbohidratos y grasas. En esta lámina les muestro los cambios en la distribución de los macronutrientes que ha ocurrido de 1965 al 2011 en los Estados Unidos. Como ustedes saben también, durante ese periodo ha habido cambios notables en la incidencia y prevalencia de diabetes y enfermedad coronaria, los cuales no se reflejan claramente en los cambios en la distribución por macronutrientes, en especial de la grasa, en los últimos años. Esto nos debe de hacer pensar que quizás el medir la composición de la dieta basada en la proporción de grasa o de otros macronutrientes no es el mejor abordaje para medir el impacto del estilo de vida. Pueden observar cómo, a pesar de los cambios, una reducción casi del 50% en mortalidad cardiovascular que se ha dado en algunas áreas de Estados Unidos, el porcentaje de grasa saturada prácticamente no se ha modificado en las últimas décadas. Esto nos debe de hacer replantear de cómo debemos de medir el impacto de las recomendaciones del consumo de alimentos y que quizás simplemente centrarnos en el porcentaje de uno de los grupos de alimentos puede ser un abordaje simplista. Hace 5 años la FAO y posteriormente avalado por la Organización Mundial de la Salud publicó esta tabla en la cual propone que entre el 15 y 30% de las calorías totales provengan de la grasa total. Las grasas saturadas deberán de ser consumidas en no más del 10% de las calorías totales y no se encontraron evidencias suficientes para señalar un límite de grasas monosaturadas y de poliinsaturadas. De los omega 6 recomendó consumir entre el 4 y el 10% de la energía y para los otros tipos de grasa tampoco se encontró evidencia suficiente para sostener un punto de corte. Excepción hecha a ello es el contenido de colesterol, en el cual se recomendó 300 miligramos de colesterol y posteriormente otras asociaciones han recomendado ingestas menores como 200 miligramos por día. Tan pronto fueron publicadas estas recomendaciones, se inició la controversia que pueden observar en la parte derecha de la lámina. Muchas asociaciones han propuesto diversos puntos de corte y la introducción de la medicina basada en evidencias ha acelerado de manera exponencial la controversia al respecto. Tanto que ahora en editoriales publicados hace pocas semanas se pone en duda que debe haber un límite en el consumo de
de colesterol, dado que basado en las recomendaciones de la Asociación Americana de Cardiología, ya la concentración de colesterol no es una meta de tratamiento en la prevención cardiovascular. Aún más controversia está en cuanto al consumo de omega 3, que no solamente forman parte de la alimentación, sino muchos grupos lo han usado como fármacos para la prevención de diversos desenlaces que van desde deterioro cognitivo hasta enfermedad cardiovascular. Una de las últimas guías que han sido publicadas es este consenso propuesto para la población española, basada en evidencias y que está de libre acceso en la página de internet. Para construir unas recomendaciones sólidas se requiere calificar la evidencia. Desgraciadamente, las recomendaciones que les he demostrado estuvieron construidos básicamente en estudios basados en prevalencia, en estudios en animales, en series de casos y algunos estudios ecológicos. Para los diferentes componentes de la nutrición, muy poca evidencia ha sido basado en estudios aleatorizados con desenlaces predefinidos. La gran mayoría provienen de estudios observacionales con desenlaces que fueron definidos en muchas ocasiones a posteriori, en los cuales es terriblemente difícil poder controlar el sesgo del adulto sano. El consumo de un alimento no puede juzgarse de manera aislada. Casi siempre, por ejemplo, el consumo de yogur va con un individuo que se preocupa por su salud, que hace más ejercicio, que no fuma, que consume cierta cantidad de fibra, lo cual hace muy difícil de separar, pese a un análisis estadístico cuidadoso, cuál es la contribución aislada de cada uno de los componentes de la dieta. Esto haría necesario, para poder recomendar cantidades específicas, contar con estudios aleatorizados, controlados, con mediciones de adherencia, usando métodos casi iguales a los que se utilizan en estudios farmacológicos. Los invito a revisar este artículo de análisis sobre las fortalezas y debilidades de los modelos animales en estudios de nutrición, el cual concluye que, si bien son muy útiles para estudios mecanísticos, son bastante endebles para poder identificar las cantidades que puede consumir un humano. Existen factores biológicos, del tipo de la dieta, del modelo experimental, de la secuencia de los alimentos, de cómo se sustituyen, que pueden hacer que el mismo grupo de investigadores llegue a conclusiones diferentes dependiendo del diseño del estudio que se implemente. La satanización de las grasas se inició con básicamente estudios ecológicos y de casos y controles. Se observó que el consumo de grasa total y de grasa saturada se asociaba a incremento en las concentraciones de colesterol. Estudios observacionales como el estudio Mr. Feed demostró que a mayor consumo de grasa y mayor consumo de colesterol se asociaba a mayores concentraciones de colesterol de LDL, y esto a mayor enfermedad cardiovascular. Sin embargo, posteriormente en estudios fisiológicos, cuando se dividen el tipo de grasas, se puede observar que existe una gran heterogeneidad en la respuesta. Si bien la grasa saturada se asocia de manera consistente a un incremento en la concentración del colesterol de LDL, esta tendencia no se observa para las grasas monosaturadas o las poliinsaturadas. En general, esta respuesta también dependerá de por qué fuente de calorías se sustituye. Esto aplica para cuando se sustituyen las grasas saturadas por carbohidratos, y la respuesta es notablemente diferente cuando se sustituye por otro tipo de grasas o por proteínas. Y aún para las grasas saturadas existe una heterogeneidad que quisiera remarcar. No todos los ácidos grasos saturados tienen el mismo impacto sobre la concentración del colesterol de LDL. Quisiera que guardaran en su atención la respuesta para el ácido palmítico, que de los tres es el que menos se asocia a un incremento en la concentración del colesterol LDL. No podemos analizar de manera separada el efecto sobre el colesterol de LDL, tenemos que analizarlo sobre todos los otros componentes del perfil de lípidos, y en esta lámina pueden observar el efecto de los diferentes tipos de lípidos sobre el colesterol de HDL, nuevamente siendo las grasas saturadas las que incrementa de manera más significativa la concentración del colesterol de HDL. Es decir, al mismo tiempo que aumenta el riesgo cardiovascular, potencialmente podría, aunque de manera indirecta, disminuirlo. Cuando separamos los diferentes tipos de ácidos grasos,
Nuevamente se observa heterogeneidad, siendo el ácido láurico, el mismo que incrementaba más el colesterol de LDL, el que tiene el mayor efecto sobre el HDL, y el palmítico el que se mantenía con el tercero con menos efecto. Por lo tanto, es difícil de predecir cuál será el impacto biológico en base a estas respuestas. Por lo que esto nos lleva a analizar cuál es el efecto de algún aceite o de algún alimento que tenga grandes cantidades de este ácido graso. Y esto lo encontramos en el aceite de palma, el cual está compuesto en 44% por el ácido palmítico, y si lo comparamos, por ejemplo, contra el aceite de coco, que tiene el 48% en ácido láurico. Esto nos obliga a buscar evidencia ecológica o en estudios controlados y nos muestra que el aceite de palma, a pesar de que no tiene el ácido graso que eleva de manera más significativa el colesterol de LDL, ese se asocia a mayor probabilidad de tener enfermedad cardiovascular, como este estudio ecológico demostró en Costa Rica. Por lo tanto, el análisis por separado de ácidos grasos o tipos de grasa nos puede llevar a conclusiones que no necesariamente podamos extrapolar para todos los alimentos. Es por ello indispensable que debemos de movernos de nutrimentos o de ácidos grasos generales hacia alimentos específicos. Y esto lleva todavía a mayor complicación cuando se intenta hacer un metaanálisis del consumo de los macronutrimentos a los desenlaces clínicos. De hecho, existen múltiples metaanálisis, sin embargo, no los presento por la dificultad para hacer en unos cuantos minutos el desglose de los problemas metodológicos que tienen. Por ende, la tendencia actual es hacer un análisis por alimentos específicos, basados nuevamente con las herramientas imperfectas con que se cuenta. Y esto nos lleva a identificar algunos alimentos, como por ejemplo las frutas o el consumo de pescado, en el cual en general la mayor parte de los estudios se asocian a una protección contra el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, estos no tienen el poder suficiente para poder identificar las cantidades que deben de ser consumidas de manera regular para asociarse a algún beneficio. También esta metodología permite identificar, aunque con algunas inconsistencias, algunos alimentos que se asocian a mayor riesgo de sufrir desenlaces como las carnes procesadas y otras que tienen un efecto neutro, como podría ser algunos tipos de lácteos. En esta lámina les muestro un conglomerado de la información, estratificándola en estudios ecológicos, en estudios aleatorizados, controlándolos por factores de riesgo, y llamo su atención que prácticamente ningún alimento cuenta con la información basada en estudios aleatorizados, controlados, doble ciego, con los estándares que habitualmente usamos para hacer las guías de práctica clínica. Es decir, todavía en el área de nutriología existe un enorme campo por explorar y por generar la evidencia que usamos en la práctica diaria al atender a nuestros pacientes. Para el yogurt existe información, igual que para otros lácteos, que sugiere un efecto neutro o con tendencia a ser protector. Nuevamente, sin embargo, encontraron otros metaanálisis con resultados menos convincentes al que les muestro en esta lámina. Quizás la tendencia a mediano plazo será no analizar alimentos de manera aislada, sino integrarlos en patrones de alimentación como la dieta mediterránea o la dieta tipo DASH, en la cual es mucho más factible poder hacer estudios aleatorizados como los que ahora se cuentan tanto para la dieta mediterránea como la dieta DASH, como el estudio Predimed publicado hace unos cuantos meses, en el cual se observa que el patrón de dieta mediterránea, que es rico en grasas poliinsaturadas y monosaturadas, se asocia a menor incidencia de ganancia ponderal y una reducción, un menor incremento en enfermedad cardiovascular. En esta lámina, en vez de replicar, que nos permite identificar algunos patrones más saludables que otros,
llamo la atención en lo difícil que puede ser categorizar los alimentos, en que, por ejemplo, las papas fritas pudiera ser catalogado como un alimento alto en carbohidratos o un alimento alto en grasas saturadas. De ahí la dificultad de poder hacer estos metaanálisis basados en macronutrientes, cuando lo que tenemos que hacer es hacer una cuantificación adecuada en poblaciones adecuadamente definidas del consumo de los alimentos de interés. Esta lámina, que también resulta de la colaboración del grupo de carga de enfermedad, muestra la integración de 17 alimentos, algunos considerados como protectores y otros de riesgo, en diferentes zonas del mundo. Y pueden observar cómo México se encuentra a la mitad de la escala con el consumo de algunos alimentos de alto riesgo cardiovascular. Sin embargo, también existe un consumo frecuente de vegetales que protegen contra enfermedad cardiovascular. Las conclusiones de mi presentación es que el porcentaje de las calorías provenientes de las grasas no es el mejor parámetro para evaluar el efecto de la grasa en la alimentación. El tipo de grasa predominante en los alimentos es el parámetro más importante para evaluar el efecto de la grasa sobre la salud. Las recomendaciones deben de estar basadas en estudios longitudinales o en estudios aleatorizados, y es una enorme área de oportunidad para generar conocimiento nuevo. Una dieta baja en grasa no es sinónimo de salud. Y las mejores opciones para consumir grasas podrían ser algunas semillas, aceite de oliva, girasoles, y las opciones no saludables son los ácidos grasos trans, los alimentos ricos en grasa saturada de origen animal y el aceite de palma. Para poder incluir mayor cantidad de alimentos necesitamos trabajar más, colaborar entre los diferentes grupos y hacer estudios aleatorizados, controlados, doble ciego, con la misma exigencia que lo usamos otras intervenciones médicas que implementamos día con día.